Yo nací en medio de un monte, mi papá campesino, pobre, muy pobre, mi mamá campesina, ama de casa, pobre, muy pobre. Y nací un 22 de enero del año 1959 en un barriecito perteneciente a la localidad de Cristino Naranjo llamado Tomí 25, barrio de campesinos pobres, donde se dedicaban casi todos a la pica de caña, a hacer carbón, a ordeñar vacas y a trabajar en la finca. Realmente esos eran los trabajos a los que se dedicaba la familia. Realmente toda esa etapa la fui combinando con mis estudios primarios en la escuela Roberto Sánchez, con mi maestra Nancy Fernández, Marcia, maestros que realmente me ayudaron en estos primeros años, que era muy difícil. Realmente nosotros, yo fui de los estudiantes que íbamos a la escuela descalzos, nos poníamos los zapatos en la escuela, nos los colgábamos en el cuello y después retornábamos, no teníamos más zapatos. Trabajaba descalzo, pero realmente a la escuela siempre iba vestidito porque mi mamá se ocupaba de preparar nuestra ropita, de remendarla, de almidonarla, y esa cosa nosotros lo hacíamos de esa manera. Terminando el sexto grado, realmente yo le digo a mi papá que yo quería estudiar porque había escuchado que había una escuela, que se habían hecho unas escuelas por la revolución, unas escuelas nuevas, que eran los institutos politécnicos. Y entonces le planteo ese problema a mi papá, me dijo que era imposible, que eso, imagínate, que había que trabajar, había que subsistir y que era muy difícil, pero bueno, que si yo creía que yo tenía capacidad y que yo podía estudiar, él me lo permitía, pero con una condición, que era estudiar y estudiar, no tenía otra alternativa, pero que además tenía que venir para la casa a ayudarme. Esta es la nueva escuela. Esta es la nueva casa. Casa y escuela nueva. Como cura de nueva raza. Bueno, siempre me gustó ser profesor y desde los 17 años comencé mi vida en la docencia, categoría que he tenido hasta los días de hoy, porque amablemente todos mis estudiantes, casi todos mis compañeros me dicen profesor, me dicen profe, y eso me regocija mucho, creo que es uno de los buenos estímulos que he tenido en mi vida. El comandante en jefe hace una selección de los profesores más integrales para inaugurar las universidades del África. Y yo parto en ese mismo año a cumplir misión. Desarrollo mi trabajo fundamentalmente en Mozambique. Trabajaba en el Instituto Industrial de Maputo. Impartía la asignatura instalaciones eléctricas en sentido general y circuitos eléctricos de máquinas y herramientas y demás. Yo desarrollo un amplio trabajo que me hace ganar la posición del mejor internacionalista cubano. Cuando se inauguró el pelotón, esa insignia que se creó en el instituto, yo me fui de mecánico de ese pelotón. Dejé la dirección y dejé todo. Y me pasé 7 años en el campo de caña, en la cosecha mecanizada. De mecánico, de jefe de pelotón y de operador de combinado. Creo que nadie en mi posición en Cuba ha hecho eso. Es única la experiencia. Comenzamos a descubrir ya definitivamente la firma de las máquinas Key. Y ahí comenzaron los primeros pasos para traer la mecanización en Cuba. De paso debo decir que Brasil es la meca de la mecanización, un desarrollo, sobre todo la región de San Pablo, es una de las regiones más desarrolladas del mundo en la cosecha de caña, porque tiene ingenios muy modernos y tecnologías muy amplias para la producción de azúcar. Por tanto, ese era el polígono ideal para nosotros coger experiencia, pero además para desarrollar la mecanización unido a los fabricantes de la máquina Key. Decirle que por allí, por Brasil y por el centro de entrenamiento de Piracicaba, han pasado más de 100 especialistas cubanos
que lo hemos preparado y nos hemos preparado junto allí dentro de esos cursos. Yo como privilegio tengo recibido más de 10 cursos en Brasil, en diferentes especialidades o en todas las especialidades. Aquí en Cuba traje el centro de entrenamiento más moderno que existe en Cuba, también con la idea de hacer una preparación a los técnicos. Nuestros operadores pasan por esos simuladores, nuestros técnicos, nuestros especialistas, y son capaces, una vez que salen de allí, de operar las máquinas como si estuvieran dentro de la cosecha propia. Es decir, que contamos con esa posibilidad. Contamos además hoy con 48 especialistas de las nuevas tecnologías, y de ellos tenemos alrededor de 10 especialistas de alto nivel en el país que imparten cursos de docencia, que están muy preparados, que son los hombres que yo les nombro los manos de oro de las nuevas tecnologías en Cuba, y que realmente también estamos formando. Que estamos en un gran momento para seguir desarrollando las nuevas tecnologías en Cuba, darle uso a las que tenemos, seguir expandiéndonos, e incluso creo que hoy, con los conocimientos que tenemos, podemos brindar servicios de asistencia técnica en cualquier lugar del mundo con esta y con otras tecnologías. Decirle que hoy contamos con más de 30 tecnologías en el país, que las conocemos, las trabajamos y las desarrollamos. Por tanto, tenemos, yo creo que un liderazgo mundial para poder trabajar en la asistencia técnica de las nuevas tecnologías. Se logra un contrato con una empresa china, una empresa Hansen, llamada Hansen en China, y amparado por una financiera china también que se llama Xiamen ITG. Ahí comienzan los primeros pasos para desarrollar la máquina cubana en China. Esta máquina, lógicamente, es una patente cubana que se desarrolla en China. Nosotros llegamos a China y en estos primeros momentos el proyecto que se llevaba difería del chasis que se podía desarrollar para ese tipo de máquina en China. Nos dimos la tarea de cooperar con los chinos allí en la consecución de un proyecto de ellos de máquina de gran porte, porque ya ellos tenían desarrollada una máquina, pero era de mediano porte, pequeña. Comenzaron a desarrollar el prototipo de ellos, de la máquina de gran porte, y tuve el privilegio de hacer las pruebas a su máquina, con mucho agradecimiento al Estado chino y al gobierno, pues, en relación de que pudieran desarrollar esta máquina, y la colaboración mía allí. A partir de este proyecto comenzamos a desarrollar entonces el prototipo de máquina cubana, y desarrollamos el prototipo de máquina cubana en tiempo récord. Logramos traer esa máquina para Cuba y la probamos en la empresa azucarera Guitera de Las Tunas. Es decir, es un ingenio insignia, y ahí hicimos las primeras pruebas. Una vez que tuvimos las pruebas en la mano, volvimos para China para desarrollar la serie 0 de máquinas cubanas. En este periodo construimos, contando el prototipo, 20 máquinas de la serie 0. Le hicimos todas las pruebas en Cuba, y ya en los próximos años se desarrolla entonces la máquina 5500 y la 5000M, que son la última generación de máquinas cubanas que están a punto de validarse para desarrollar la producción en serie de la máquina cubana. Yo digo y siempre digo que esta va a ser la máquina líder cubana. Es una máquina versátil que se ajusta a las condiciones del mercado, al liderazgo de las máquinas, y es una máquina ajustada a las nuevas condiciones de las máquinas inteligentes, con motores inteligentes, son versátiles. Todas las pruebas y ensayos de campo han dado resultados bastante satisfactorios en esta etapa de desarrollo de la combinada, que realmente va a ser la máquina que va a adornar nuestros campos, y realmente es el resultado de ese esfuerzo. Es la primera máquina cubana del siglo XXI, y ya hay 22 máquinas cosechando en Cuba. Esto fue un sueño de Fidel, muy importante. Decirles que esta máquina se le había puesto como nombre CCA 5000, y atendiendo que Fidel, en su discurso de inauguración de la fábrica de combinadas cañeras, dijo que en Cuba habría combinada KTP1, KTP2, KTP3, KTP-X, entonces esta máquina se bautizó con KTP CCA 5000, y realmente nuestro querido comandante Ramiro Valdés lo precisó muy bien en las entrevistas, las conversaciones que tuvimos con él alrededor de la máquina. Hay una experiencia muy linda. En la primera experiencia de prueba de esta máquina, vimos un helicóptero que venía, se tiró cerca de la máquina del campo, tenemos muchas fotos, muchas cosas, y ahí bajó Ramiro Valdés a conversar con nosotros, a probar la máquina cubana y a ver que en realidad se había hecho una máquina cubana. Y tuve el privilegio de enseñarle a Ramiro cómo se operaba la máquina, conversé bastante tiempo con él. Creo que es un privilegio de futuro. Después, en la prueba de las máquinas que se trajeron para la serie 0, tuve entonces la oportunidad de compartir con el comandante Machado durante 4 horas de conversación para actualizarlo sobre el desarrollo de estas tecnologías, qué perspectivas tenía en el país, cómo yo veía y cómo el país podía ver
esta nueva concepción de estas máquinas y todo eso. Creo que el comandante se fue muy satisfecho y yo creo que quedé muy satisfecho dentro de mi historia de vida, haber podido compartir con estas dos personas ese interés que tenían, ese entusiasmo que tienen hoy por desarrollar la cosecha en Cuba, guardando honor a lo que Fidel dijo. Recuerden que siempre pensamos en nuestro invicto comandante, que fue el forjador, el líder que sembró la semilla para este desarrollo de esta combinada. Él fue. Esta es la primera cosechadora que se fabricó en Cuba. Esto fue la inauguración de la fábrica de combinadas y esta ya fue en una prueba de las cosechadoras cubanas, donde el comandante está viendo a ver los resultados ya de la cosecha con este tipo de máquina. Esta combinada aún existe en un pedestal frente a, o sea, yo digo un pedestal, es un monumento frente a la fábrica de combinadas cañeras. Ahí está todavía esa combinada. Es un patrimonio de la mecanización en Cuba. Decir a los jóvenes que hay que estudiar de todo, que hay que estudiar día y noche, que no hay lugar para dejar de estudiar. Es imposible. Fidel lo dijo y yo creo que nunca se equivocó. El futuro de Cuba debe ser un futuro de hombres de ciencia. Esas palabras me conmovieron, me motivaron. Ojalá que estas que yo digo también motiven a los jóvenes y no los tan jóvenes tampoco. Yo no soy tan joven, pero tengo sueños todavía de seguir creando, de seguir haciendo, de seguir contribuyendo con mi modesto esfuerzo, con mi modesto conocimiento, con mi modesta experiencia, a mejorar el trabajo de las combinadas, el trabajo de Ascuba, de que Azutecnia sea una empresa líder de la tecnología, líder del conocimiento. Y sigo diciendo, insistiendo, estudiar, estudiar y estudiar da conocimiento, da ciencia, da cultura, da vida y da honestidad.